Domo, konnichiwa, ¿cómo va? Ohayou gozaimasu. Vamos con la clase de N4. Ya, kyou tema 5, Dai Goka o shimashou. De Dai Goka, en el tema 5 vamos a aprender ahora lo que sería acostumbrarnos a la teoría de Noken 4. Vale. Aquí de hecho aparecen dos de ellas que van a ser una de las teorías principales que arrastrarán durante todo N4. ¿Por qué? Porque son teorías que no tienen una traducción directa de japonés a español. Por ejemplo, asobitai es quiero jugar, ¿no? En plan, es fácil de asimilar. Sin embargo, dos de estas no lo tienen. No lo tiene. Con lo cual es una teoría que se va adaptando a base de la práctica. ¿Vale? Con lo cual, ánimo, suerte y dele caña. Ya, hajimemashou. Vale, lo que voy a hacer aquí es primero dar las más fáciles, que serían esta y esta. El koto ni naru y el you ni naru lo voy a dejar aparte porque esas son las dos teorías que no tienen traducción directa. Vale. Primero, el kadouka. Es una teoría bastante simplita, no tiene mucha dificultad, que indica no sé si. Es decir, cuando los japoneses quieren indicar algo que no tiene algo claro, pues utilizamos el kadouka. Entonces, es una teoría simple y fácil, con lo cual es una teoría que se suele olvidar, dejarse de lado. Es decir, que sea fácil no quiere decir que no se utilice. Con lo cual, yo he visto en bastantes exámenes de Noken 4 aparecer esta teoría. Así que tengan cuidado. ¿Cómo se utiliza? Vale, por ejemplo, ashita gakkou ni iku ka douka wakarimasen. Ashita gakkou ni iku ka douka wakarimasen. ¿Qué será esto? Vale, aquí hay que traducir primero por no sé si mañana voy o no al colegio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no aparece el o no, pero hay que traducirlo para que tenga sentido. Entonces, o bien lo traducen por no sé si voy a ir al colegio o no, o, sí, está bien como lo dije, no sé si voy, no sé si voy al colegio mañana. Vale, pues eso sería el kadouka. Es bastante facilita. ¿Cómo se utiliza? Pues sería verbo informal más kadouka. Uno es hacia seca, facilita. La otra sería adjetivo y más kadouka. Luego, adjetivo na, aunque en este caso sería adjetivo na quitándole la na más kadouka. Por ejemplo, kirei na sería kirei kadouka, hima na hima kadouka sería. Y luego sustantivo más kadouka. Sustantivo más kadouka, pues por ejemplo, neko kadouka. No sé si es un gato o no, por ejemplo. Neko kadouka wakarimasen. El verbo inicial da igual, es decir, no sé si voy, no sé si como, no sé si escucho, no sé si estudio. Y finalmente, yo puse no sé, pero usted lo pondrá como quiera. Estoy preocupado si voy o no, estoy preocupado si viene o no. Estoy pensando, estoy estudiando, ¿vale? Todo eso vale. Bien. Guay. Entonces, la siguiente, el dasu. La teoría de Dasu también es bastante simplita. Es cuando algo empieza. Cuando algo empieza. Por ejemplo, naku es llorar.
¿vale? Pues entonces, nakidasu. Empezar a llorar. Aquí una cosa. Existe en la teoría japonesa también, que es naki hajimeru. Que esto parecerá una teoría más posterior, pero se lo voy a adelantar. Naki hajimeru, hajimeru, ustedes saben que es el verbo empezar, con lo cual en español dice naki hajimeru, empezar a llorar. Perdón, empezar a llorar. ¿Cuál es más apropiado? ¿Naki dasu o naki hajimeru? Con lo cual, viendo cómo se traduce, pues sería naki hajimeru, ¿no? Y ahora, naki dasu, entonces, naki dasu, ¿qué se queda? Pues la diferencia está en la naki dasu sería romper a llorar. Una expresión, ¿no? Romper a llover. Todo eso. Es decir, cuando algo es bastante repentino, cuando algo viene en plan ¡pum! Rápido, pues entonces sería nakidasu. Naki hajimeru simplemente indica que es un comienzo. No es una cosa que, por así decirlo, naki hajimeru o naki ese hajimeru puede ser de abajo y hacia arriba, el grado de la intensidad de la acción. Pero nakidasu puede ser desde arriba del todo a max en un comienzo. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿cómo se utiliza? Pues sería el verbo en forma raíz, que sería taberu tabe, nomu nomi, suru shi, kuru ki, y se añade dasu. Y como ven aquí, utiliza el kanji de salir. ¿Vale? Bien. Guay. Pues entonces, ahora comenzamos con la teoría que yo había comentado, que es la cultural. Vale, para hablar de esta teoría, tengo que primero adelantarles sobre la diferencia entre Suru y Naru. Que esto ya lo habrán visto en Enoken 5. Suru, ¿qué es? Hacer. Naru, ¿qué es? Convertirse. Suru es hacer. Naru es convertirse. Con lo cual, ¿qué diferencia entre ambas estas dos? Pues, Suru es hacer algo yo. Es decir, que, bueno, yo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Que yo tengo la responsabilidad de esas acciones. Y Naru, que es convertirse, quiere decir que esa cosa de manera involuntaria o fuera de mis alcances se ha convertido. ¿Vale? Entonces, más adelante verán sobre todo la diferencia de estos dos verbos con un adverbio. Por ejemplo, akai. Akai es rojo. Y para convertirlo en un adverbio sería akaku. ¿Vale? Ku. Entonces, akaku suru. Akaku suru. Hacerlo rojo. Es decir, yo darle la cualidad de rojo. Yo tengo la responsabilidad. Y akaku naru. Se convierte rojo. Entonces, esa cosa tiene es decir, yo no tengo nada que ver que esa cosa se haya adquirido la cualidad de rojo. Es decir, yo no tengo nada que ver. Vale. Que sea por sí sola, sí, también, un poco. Es un jajajaja. Pero, más o menos, eso sería el sentido que quiere indicar. ¿Vale? Entonces, ¿entendieron eso? Suru es voluntario. Naru, involuntario. Bien. Guay. Entonces, empezamos por ahí. Una vez empezado con eso, aquí vamos a utilizar el koto ni naru. Y el koto también es una cosa que van a estar utilizando uno tras otro. ¿Se acuerdan, no? La teoría koto ga arimasu. Cosas así. Entonces, ¿el koto qué era? Hecho. A ver. El koto es un hecho. Koto ni naru. Es decir, me convierto en el hecho de. Pues, por ejemplo, Nihon ni iku koto ni narimashita. Voy a poner así. Nihon ni iku koto ni narimashita. Vale. Nihon ni iku, ¿qué es esto? Ir a Japón, ¿no? Ahora, Nihon ni iku koto ni narimashita. Me he convertido en ese hecho. ¿En qué hecho? En ir a Japón. Es decir, ¿qué se dice? ¿Cómo sería esto? Se traduce. Es decir, me he convertido en ir a Japón. Entonces, esto sería en español.
Voy a Japón. Esta sería una de las traducciones simples. Ahora, entonces, Nihon ni koto ni narimashita, ¿qué diferencia hay con Nihon ni ikimasu? Pues que Nihon ni ikimasu simplemente describe el hecho nada más de ir a Japón. Y ya está. Y el koto ni narimashita, ¿qué quiere decir? Que no es decidido por mí. No es una cosa, es decir, el ambiente, la circunstancia me ha empujado a ir a Japón. ¿Vale? ¿Entienden? Es decir, que esta persona no ha decidido ir a Japón, sino que ha tenido que decidir. Ha tenido que ir, o tiene que ir. ¿Vale? Me he convertido en eso. Bien. Y después, imagínate que pasa X tiempo y ikanai koto ni narimashita. Se ha decidido no ir a Japón. Es decir, me he convertido en circunstancias de que no voy a ir a Japón. Sería. ¿Y cómo se traduciría de una manera simple? Pues entonces, repito, simplemente, como cual dice, él no va a Japón, o yo no voy a Japón, o se ha decidido no ir a Japón, por ejemplo. Dale. Repito, es una cosa en la que yo no tengo nada que ver. Nada que ver. ¿Vale? Como había comentado, repito, esto es una parte que es culturalmente, ¿vale? En plan, no hay una traducción. Con lo cual, muchas veces, en la teoría Noken 4, hay casos en el que se traduce y después se pone uno entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas informaciones que de japonés a español, como se traduce, se pierde por la teoría y por la cultura. Con lo cual, esto es uno de ellos. Esto es uno de ellos. Vale. Bien. Siguiente. You ni naru. El you ni naru. Buah. El you. Vale, voy a hacer primero la traducción o la explicación simple y después voy a hacer la compleja. En el sentido de que si ya lo pillan con el simple, la compleja, déjenlo como un japonés canario que está hablando y pasen el vídeo. Porque no hace falta que se líen. Y no quiero que se líen. Vale, el you ni naru. Voy a ponerlo con un verbo. Undou. Ay. Undou suru you ni narimashita. ¿Qué? Undou suru you ni narimashita. Otra vez apareció el narimashita, ¿verdad? ¿Qué era narimashita? Convertirse. Es decir, me convierto en hacer deporte. Me convierto en hacer deporte. ¿Eso qué quiere decir? Pues entonces eso sería que empecé a hacer deporte de una manera constante. ¿Vale? Undou suru you ni narimashita. ¿Vale? Es decir, me convierto en algo de una acción constante. Bueno, constante también depende del verbo como vaya, pero en este caso sería constante. ¿Vale? Indica algo que es continuo, es decir, que algo que es prolongado en acción. Con lo cual, por ejemplo, watashi wa gakkou ni iku you ni narimashita. Eso quiere decir que yo he empezado a ir al colegio. Quiere decir que antes no lo hacía y empecé a tener esa rutina. ¿Vale? Yasai o taberu you ni narimashita. Me he convertido a comer verdura. Es decir, que antes no comía verdura y ahora sí como verdura. ¿Vale? Esa sería la traducción simple. Es decir, comenzar a hacer algo continuo. Ahí se quedaría la traducción. ¿Vale? Y su uso sería el verbo en informal y se añade you ni naru y se conjuga el naru. Bien, hasta ahí bien. Vale, pues entonces para los que no quieran hacer puzzle mental, paren el vídeo aquí y hagan los ejercicios. Y para los que quieran hacer puzzle mental conmigo, vamos a hacer el prison break de las neuronas. Vale. Intentaré hacer simple, intentaré hacer lo más claro posible. Vale, aquí el naru, bien, ¿no? En plan, convertirse, no hay ningún problema. Aquí el problema está en el you. El you.
El you, que su kanji es este, ¿vale? Indica el you, la traducción no es así, pero lo que quiere simbolizar es idea. Idea. ¿Qué es una idea? Es algo que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Vale? Y ahora, esta cosa que tenemos en la cabeza, nuestra idea, es la misma que la tuya. Por ejemplo, mis ideas son las mismas que las tuyas. Normalmente diríamos que no, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia idea. Que por eso somos personas independientes, individuales. Vale, pues entonces, aquí voy a decir una cosa. El idioma japonés, no sé si ustedes han visto, una de las cosas que se valora bastante de la civilización japonesa del resto del mundo es el civismo que tienen los japoneses, ¿verdad? Se ha emitido varias veces en la noticia. Vale, pues entonces el civismo, ¿qué es un civismo? El respetarse unos a otros, el seguir las reglas. Sí, puede ser. Pero donde está realmente las reglas, realmente el respetarse, está basado sobre una cosa muy importante. El qué sobre las ideas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, una de las cosas que el mundo entero ha emitido sobre el civismo japonés fue cuando pasó lo de Fukushima. Lo del terremoto y el meltdown, ¿no? La fusión de el central nuclear. Vale, cuando pasó eso, los japoneses lo que hicieron fue hacer cola para recibir lo que serían las provisiones. En vez de formarse una aglomeración, hicieron cola. Vale. Eso se ha formado encima de la idea de qué es lo que hay que hacer cuando hay un terremoto o qué es lo que hay que hacer cuando hay un apuro. En sentido de, hay dos ideas. Cuando hay una crisis de aquel calibre, hay dos maneras. Uno, alborotar, ser yo el primero y por el camino arrasar a otra persona, o me mantengo en mi puesto, sé que hay para todo, o por lo menos creo que hay para todo, con lo cual respeto las normas, porque las normas están para que todos estemos bien, o la mayoría estemos bien. Las normas no es algo que nos ata, las normas es algo que nos ayuda a que no nos hagan daño, o no hacernos daño. Esas son las reglas. Entonces, las reglas están para cumplirlas por eso. Y entonces los japoneses tienen el pensamiento común de qué es lo que hay que hacer cuando hay una crisis. Vale, entonces esa idea es la misma que yo y que la de Tanaka-san. ¿A dónde quiero llegar? Que el idioma japonés está basado sobre esa idea. Por ejemplo, es decir, tirando por ahí, comer. Digo, mira, querido alumna, imagínate a una persona comiendo, ¿no? Y entonces, en tu cabeza a lo mejor está con tenedor y cuchillo, pero en mi cabeza está con palillo. A lo mejor la otra persona está con una mano. Entonces, esas diferenciaciones, ese margen de error, los japoneses intentan achicar lo menos posible. Lo menos. Con lo cual, para que mi idea sea la misma que la tuya, tu idea sea la misma que la de él, y de su idea sea la misma que la mía. Parecemos como si fuera un robot, sí, pero realmente no es que somos robots, sino que para las cosas básicas intentamos tener la misma idea. Por ejemplo, con el tema de, por favor, mira, mañana intenta venir temprano, porque si no me voy a cabrear. Mañana intenta venir temprano, si no me voy a cabrear, o ven temprano. Cuando una persona te dice eso, cada persona, es decir, cada trabajador, aquí por ejemplo en Canarias, tiene diferentes formas de pensar. ¿Por qué? Porque venir temprano al trabajo, 5 minutos antes es temprano. 10 minutos antes es temprano. 15 minutos también es temprano.
Venir temprano, simplemente si me ciñen esas palabras, con 5 minutos me basta. Pero en Japón, por ejemplo, si te dice alguien, mira, por favor, ven temprano, normalmente vamos media hora antes. O quizás hasta una hora. Es decir, de media hora a una hora, esa es la idea de los japoneses de ven temprano. Esa es la idea. Con lo cual, si tenemos tanto margen de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, media hora, 45 minutos, esas 20 personas vendrán a horas dispares. Que realmente lo ideal es que dijera, mira, ven a las 1:30 y punto. Es verdad, es verdad. Por eso el idioma japonés en ese sentido tiene mucho, no sé si lo comenté en su momento, pero el hablante tiene que hacer un esfuerzo, eso sí. Pero el oyente tiene que hacer bastante más esfuerzo para sobreentender, para leer entre líneas. Es una de las cosas en las que el idioma japonés tiene, con lo cual el yoni es una de las cosas en las que lo adaptarán, lo conseguirán una vez que tengan un poquito más la cultura japonesa en vuestra cabeza. ¿Vale? Entonces, el yoni narimasu. El yoni naru quiere decir que me he convertido en la idea general de que tiene cada uno de hacer deporte. Porque, por ejemplo, ¿hacer deporte qué es? Correr, hacer pesa, ir al gimnasio, hacer fútbol, baloncesto. ¿Vale? Ok. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y estoy 20 segundos en la cinta y me marcho, ¿eso es hacer ejercicio? Sí, ¿no? En plan, si es hacer o no hacer, es hacer ejercicio. Pero ¿cuántas personas que nosotros conocemos dirían, mira, eso no es hacer ejercicio, eso no es hacer ejercicio, eso es hacer el pinga? ¿No? Con lo cual, eso es una idea común que tenemos nosotros, una idea general. Y entonces me he convertido a la idea general de que toda la gente suele decir hacer ejercicio. Con lo cual, esta persona, si a mí, por ejemplo, una persona me dice eso, y dice, ah, qué guay, ¿cuántos días vas? Sería mi siguiente pregunta. Pues mira, voy todos los días. Ah, genial, genial, hostia, qué bien, qué bien. ¿Qué estás? ¿Media horita? Dice, sí, ¿ves? Si yo digo media hora, sí, eso quiere decir que mi idea general es muy adaptado al tuyo. Ahora si me dicen, no, estoy 5 minutos, yo, mira, eso no es hacer ejercicio. Ahí es cuando yo le rompo su idea. Y entonces eso sería el yo. ¿Vale? La idea general. Me he convertido en la idea general de que la gente suele hacer ejercicio. Eso sería el yo ni naru. Más adelante con el yo se utiliza en diferentes teorías. Y el naru y el suru con diferentes también. ¿Vale? Genial. Vale, pues entonces vamos a terminar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Ya se dará. Bye bye.